por alguien. Sin embargo, antes de iniciar quisiera introducirme, vaya conmigo en el libro de San Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29. San Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29. La Escritura nos dice que Jesús asciende al cielo. Automáticamente, cuando Jesús asciende al cielo y retorna a la tierra, se le presenta a sus discípulos con las manos abiertas y les dice: paz a vosotros. Jesús desaparece y los discípulos le dicen a Tomás: Tomás, hemos visto al Mesías, hemos visto a Cristo resucitado. Sin embargo, vean lo que nos dice el pasaje, versículo 24, capítulo 20 de San Juan. Pero Tomás, uno de los 12, llamado que no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le dijeron pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, ¿qué cosa? Y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en el costado, ¿no qué? No creeré. Así como Tomás, hay muchas personas hoy, incluso dentro de la iglesia, que prueban a Dios, que de alguna manera dicen: Señor, si tú me das este trabajo, yo creo que tú eres Dios. Señor, si tú me regalas esta moto, yo creo que tú existes. Señor, si tú de alguna manera me regalas esta esposa, yo me entrego a ti. Sin embargo, hermanos, a pesar de las bendiciones de Dios, el Señor quiere que le creamos por fe, porque Él lo dijo, Él mandó y existió, Él dijo y fue hecho. Versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos, ¿quién? Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en donde, en mi costado. Y no seas incrédulo, sino que creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor y Dios mío. Y Jesús dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, bienaventurado aquel que al leer la palabra de Dios cree porque Dios lo dijo y no necesita probar a Dios. Bienaventurado aquel que entiende que Dios conoce el fin desde el principio y se rinde delante de Dios. Bienaventurados aquellos que no tientan y prueban a Dios, sino que le hacen caso a Dios, porque Él es Dios. Y con esta pequeña introducción quisiera que inclinásemos nuestra cabeza para orar. Padre Celestial, permite, Señor, que podamos entender y discernir la importancia de la fe, y que nosotros, Señor, podamos adquirir la fe de Jesús de tal manera que podamos estar contigo en las mansiones eternas por los siglos de los siglos. Gracias porque nos has escuchado. En el nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo a Génesis, capítulo 2. ¿Para qué? Agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Tomó de su qué y comió. Y dio también a quién? A su marido, el cual comió al igual que ella. Hermanos, Adán, ese ser perfecto, ese ser fornido, ese ser de casi 3 metros, por amor a Eva, desobedeció las palabras de Dios, y por la falta de fe
al Creador. Tremenda injusticia en este planeta Tierra. Pero quisiera mostrarles otro misterio. Un hombre que era mentiroso, mintió 2 veces, dice la Escritura. Un hombre que vivía en un sitio donde la gente adoraba el sol, donde la gente no sabía absolutamente nada de Dios. Y el Señor le dijo a ese hombre llamado Abraham: Abraham, vete de la tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y Abraham creyó. Y yo me pregunto, cuando Abraham se fue de Ur de los Caldeos, ¿qué tenía Abraham, hermanos y amigos? Abraham tenía a su esposa, Abraham tenía a su familia, Abraham tenía sus comodidades, hermanos, y Abraham temió a la voz de Dios y obedeció, y fue peregrino andando por el desierto, yendo a una tierra que él nunca conoció. Tremendo misterio. Un hombre después del pecado obedece más a Dios que el mismo Adán, a quien Dios creó. Por eso la pregunta es: ¿qué es la fe? Que incluso el hombre más santo de la tierra, Adán, desobedeció a Dios. Acompáñenme a Génesis capítulo 22, versículo 1 y versículo 2. Génesis capítulo 22, versículo 1 y versículo 2. En algún momento, la esposa de Abraham era estéril. Yo le pregunto a ¿usted considera que si Dios le da un hijo a su esposa por un milagro, ese hijo no es digno de amor por parte de los 2 esposos? Que mi esposa sea estéril, hermanos, y que Dios en su misericordia le dé un hijo a mi esposa. Todos realizaríamos un festín, nos alegraríamos. El Señor ha provisto un hijo para nosotros y nos ha honrado con su presencia. Sin embargo, Dios le pidió esto a Abraham. Versículo 1, querida familia. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Hermanos, en nuestras vidas muchas veces tenemos pruebas, muchas veces tenemos dificultades y no las entendemos. Porque vea lo que va a seguir diciendo la Escritura. Y le dijo a Abraham, este respondió: aquí estoy, versículo 2, y Dios le dijo: toma ahora a tu hijo, a tu único a Isaac, a quien amas. Hermanos, ¿Adán amaba a Eva, sí o no? Claro. ¿Abraham amaba a Isaac, sí o no? Claro. Y Dios le está pidiendo a Abraham, dice lo siguiente: vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermanos, ese hijo que había nacido por un milagro, Dios le dice a Abraham: tómalo, así como el niño que está allí de azul, vamos al monte y tú lo vas a degollar. En otra interpretación, lo vas a asesinar. ¿Ustedes saben cuánto duró Abraham caminando del lugar en donde estaba hasta el monte Moria? 3 días. Hermanos, 3 días. Abraham al lado de su hijo, con la agonía de saber que lo iba a degollar por amor a Dios. Dice que cuando Abraham, el Señor le dijo eso, Sara estaba durmiendo y que Abraham temblaba de tal manera que ni siquiera podía caminar, de la angustia que sentía en degollar a su hijo. ¿Qué pensamiento se le vino a Abraham? Si el Señor me dio este hijo, ¿cómo me va a enviar a asesinarlo? Si este hijo vino de Dios, ¿cómo ahora Dios se va a contradecir diciéndome que lo mate? Muchas cosas pasaron por la mente de Abraham. Sin embargo, Abraham creyó
y por esa fe se constituyó en patriarca y ejemplo por cada uno de nosotros. Versículo 7 de Génesis capítulo 22. Después dijo Isaac a Abraham su padre, en medio del camino. Imagínense la escena, su hijo amado, su hijo adorado, usted va caminando, va a degollar a su hijo, y su hijo le dice con ternura, papi, ¿dónde está el holocausto? Hermano, yo le soy sincero, eso me pasa a mí, y yo salgo corriendo. ¿Dónde está el holocausto? Y Abraham le responde, versículo 8, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Tremendo. La confianza que tenía Adán en Dios supera la confianza que tenía Adán antes del pecado. Y sigue diciendo la Escritura, queridos hermanos, versículo 10, extendió luego Abraham su mano. Hermanos, Abraham extendió su mano para degollar, estaba a punto de matar a su hijo, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Versículo 12. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios. Y por esa fe se constituyó en el padre de la fe. ¿Fue Adán? No fue Adán. Fue un hombre que previamente a esto la Biblia llama que era un mentiroso porque mintió 2 veces para salvar la vida de su esposa. La fe no tiene nada que ver con que usted venga a la iglesia, con que usted lea la lección, con que usted predique la palabra. La fe es la disposición del corazón para usted creerle a Dios porque Dios lo dijo y basta. Y la pregunta que yo le hago en este momento es, ¿usted le quiere creer a Dios así como creyó Abraham? Pero el cielo se maravilló con esta escena. Ellen White dice que los ángeles entendieron el plan de la redención con esta escena de Abraham y su hijo Isaac. Pero Jesús se maravilló también por un acto de fe. Acompáñame a Lucas capítulo 7, versículo 1. El único pasaje de la Biblia, escuchen, el único pasaje de la Biblia en donde se dice que Jesús se maravilló de algo. San Lucas capítulo 7, versículo 1, nos habla de un hombre llamado un centurión. Leamos el versículo 1 de San Lucas capítulo 7. Después que terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró a Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. ¿Qué era un centurión? Era un oficial romano a cargo de entre 80 y 100 hombres. O sea, era una persona totalmente mundana. Haga de cuenta el general del ejército de Colombia. No tiene nada que ver con Biblia, no tiene nada que ver con profecía, no tiene nada que ver con ir al estado de la iglesia, no tiene nada que ver con nada religioso. Nunca había escuchado de Jesús. Se había criado en el paganismo romano. Sus padres lo criaron adorando el sol, adorando las estrellas. Pero dice la Escritura, versículo 2, versículo 3, cuando el centurión, ¿qué cosa? Oyó. El centurión vio a Jesús. El centurión habló con Jesús. El centurión oyó, pero no oyó a Jesús.
Jesús. O sea, así como cuando usted va a dar estudios bíblicos, usted le dice, y Jesús sanó, y Jesús resucitó a alguien. Usted muchas veces dirá, probablemente yo estoy ayudando a que esa persona tenga fe, pero esa persona tiene que leer por sí misma para creer. Pero él no, él escuchó hablar de Jesús y dice la Escritura, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniera y sanara a su siervo. Versículo 6. Jesús fue con ellos. Jesús fue a la casa del centurión para sanar a ese siervo. Y me llama la atención lo que sigue diciendo la Escritura. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión le envió a él unos amigos diciéndoles, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi qué. Mientras todo el pueblo de Israel rechazó a Jesús. ¿Quiénes crucificaron a Jesús, hermanos? ¿El pueblo de qué? Una persona que no tenía nada que ver con Jesús, que escuchó a Jesús, que escuchó que él hacía milagros. Digo, Señor, no soy digno ni siquiera de que tú entres en mi casa. Aquí vienen visitas, personas que no son bautizadas. Y permítame atreverme a decir lo que voy a decir. Tienen más fe que una persona que está dentro de la iglesia. ¿Es verdad o no es verdad eso? ¿Por qué? Porque la fe no tiene nada que ver con santidad. La fe es una disposición personal de alguien que decide creer lo que la Biblia dice. Y si una persona del mundo viene aquí leyendo el texto que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, y viene a la iglesia para escuchar esas promesas de Jesús, esa persona está ejerciendo fe y Dios se va a encargar de salvarla y de llevarla al reino de los cielos. Y sigue diciendo la Escritura, Señor, no te molestes, pues no soy ¿qué? Digno de que entres bajo mi qué. Porque ni aún me tuve por digno de ir a ti, pero di la palabra y mi siervo será ¿qué? Sanado. Hermanos, yo me pregunto, ¿cómo ese centurión tenía esa fe tan inocente, habiéndose criado en un hogar que no era cristiano ni israelita? Para mí es un misterio entender cómo una persona que mundanalmente lo tenía todo, escucha hablar de Jesús y dice, Señor, di la palabra simplemente y mi siervo ¿qué? Sanará. Pues, versículo 8, también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve, y el otro ¿qué? Y al otro ven, y el otro ¿qué? Y a mi siervo haz esto y ¿qué? Y al oír esto, versículo 9, Jesús se maravilló. Y Jesús también quiere maravillarse con cada uno de nosotros si ejercemos la fe que ejerció el centurión. ¿Quieres que Jesús se maraville de ti? Esto es una lección para los amigos que nos acompañan. Jesús se maravilló de alguien que no era de la iglesia. Y Jesús se atreve a decir, y volviéndose, dijo a la gente que lo seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta gente.
ni aún en la iglesia adventista he hallado tanta fe como la de alguien que vino del mundo, le creyó a Dios y a pesar de no haberse criado en el Evangelio, ejerce más fe que los mismos hermanos de la iglesia. Tremendo. Por eso les hablaba de Adán y por eso les terminé hablando de Abraham. Adán representa a las personas que profesan santidad y Abraham representa a aquellos que vienen del mundo y ejercen más fe que aquel que profesa la santidad. Asimismo el centurión ejerció más fe que todo Israel. Y Jesús se maravilló. Jesús no se maravilla porque nosotros prediquemos de manera elocuente, a Él le gusta. Jesús no se maravilla porque nuestros vestidos sean blancos como la nieve, no. Jesús se maravilla por un corazón dispuesto a obedecerle y a honrarle por la gracia y la honra del Señor. Antes de demostrar algo que no eres por fuera, verifica y examina tu corazón. Porque escuche lo que le voy a decir. 40 años estuvo el pueblo de Israel peregrinando en el desierto. Escúcheme bien. Se hizo un primer censo cuando Israel salió de Egipto. Ninguna de las personas de ese censo llegaron a la tierra de Canaán y estuvieron peregrinando 40 años con Jesús en el desierto. Terrible. ¿Por qué lo digo? Porque no basta con venir a la iglesia, no basta con tener programas. Lo que sí es suficiente es entregar nuestro corazón a Dios para que Él lo purifique y lo limpie de pecado. Ahora yo quisiera leer Mateo capítulo 8, versículo 11 y 12. Mateo capítulo 8 es el pasaje similar, pero nos amplía un poco más. Después de que Jesús sanó al siervo del centurión, vea lo que la Escritura dice en San Mateo, capítulo 8, versículo 11. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán ¿con quién? ¿Y con quién más? ¿Y con quién más? Versículo 12. Pero los hijos de Dios o los hijos del reino serán echados ¿dónde? ¿Y allí será qué? Tremendo. Las personas que vienen del oriente y del occidente son los mundanos que no conocen a Dios. Y dice Jesús, ellos cuando acepten la verdad se sentarán al lado de Abraham, Isaac y Jacob, y los hijos del reino serán echados fuera. ¿Por qué? ¿Porque Dios no tuvo misericordia? No. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No. Porque nunca ejercieron la fe a pesar de que profesaban ser hijos del reino. Hermanos, trabajemos por nuestra salvación con temor y con temblor. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Quisiera leer 3 textos más. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2. ¿Qué es la fe entonces, estimado hermano Uber? Porque yo quiero tener la fe que tuvo Abraham. Es pues, ¿qué cosa? La fe.
La certeza de lo que ¿qué? La convicción de lo que no ¿qué? ¿Y esto dónde lo aplicamos? La certeza de lo que se espera. Si hay una certeza de lo que se espera, es porque alguien dijo algo y espero que que se cumpla. Y la convicción de lo que no ¿qué? Se ve. Cuando alguien me dice algo que no lo estoy viendo, pero que debo ¿qué? Creerlo. ¿En qué términos se aplica este versículo? En la palabra de Dios. Por lo tanto, quiero modificar el versículo para que lo entendamos mejor. Es pues la fe, la certeza de lo que Dios me ha dicho que va a suceder y la convicción de lo que Dios me ha dicho que va a suceder y yo no he visto. Abraham sabía a dónde lo llevaba Dios cuando lo sacó de los caldeos. Y vea lo que dice el versículo 2. Por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? Abraham era antiguo. Por lo tanto, esa fe es la que a nosotros nos va a otorgar la vida eterna en Cristo Jesús. Preocúpese por eso. Órele al Señor. Visita a ustedes que no son bautizadas. El Señor está esperando que ustedes doblen sus rodillas para pedirle, Señor, dime qué hago y yo obedezco tu palabra. Para lo único que nos sirve la voluntad es para orar a Dios y decirle, Señor, yo me rindo a ti. ¿Quieres rendirte al Señor? Probablemente estás cansado de divagar en el mundo. Estás cansado de gastar tu vida en el alcohol, en la fornicación. Pero el Señor hoy te dice, si tú me crees, yo puedo reformar tu vida en Cristo Jesús. ¿Ustedes qué creen que va a suceder si ejercemos la fe? ¿Ustedes recuerdan que cuando yo inicié les dije que por la falta de fe entró el pecado al mundo? ¿Y ustedes qué creen que cómo se va a retomar la victoria para volver a las mansiones en Cristo Jesús? Si por la falta de fe entró el pecado al mundo, ¿cómo recuperaremos entonces la santidad que teníamos en el Edén? ¿A través de qué? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Hermoso versículo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence ¿qué? Y esta es la victoria que ¿qué? ¿Nuestra qué? Tremendo. Es la fe lo que nos va a otorgar la victoria y nos va a otorgar el derecho de ir al reino de los cielos. ¿La fe en quién? Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que se aparta del mundo? ¿Quién es el que profesa y le dice al Señor, Señor, yo quiero rendirme a ti? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Creen que ustedes que Jesús es el Hijo de Dios? Por lo tanto, ustedes vencerán al mundo y van a ir al reino de los cielos. Hermanos, vienen momentos, y quisiera leer el último texto, muy delicados al planeta Tierra. Escúcheme muy bien. Si usted no progresa en su proceso de fe, lastimosamente
no va a perseverar en los eventos finales de esta tierra. Amigos, viene una gran tempestad al mundo. Los hijos de Dios no tendrán que comer, serán perseguidos, sus familiares se levantarán en contra de los hijos de Dios. El mundo odiará a los cristianos porque se derramarán las plagas y todos nos culparán de las calamidades de la tierra. Y un grupito, un remanente, como le decimos acá en Urabá, el corcho, lo que queda, va a vencer y va a tener tres características. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la que cosa. ¿Qué necesitamos como primero para vencer? Paciencia. Los que guardan qué cosa. ¿Qué necesitamos? ¿Guardar qué? Los mandamientos. Obedecerle a Dios así como lo hizo ¿quién? Abraham. Pero tener la fe de quién? De Jesús. ¿Cómo era la fe de Jesús? Ojo, ahí no dice la fe en Jesús, dice la fe de Jesús. De manera que yo debo ver cómo era que Jesús tenía fe. ¿Y qué decía Jesús, hermanos? Yo no hago nada por mí mismo, sino por ti. Y cuando estaba en el Getsemaní, ¿qué dijo Jesús? Padre, la hora ha llegado. Pero si tú puedes quitar de mí esta copa, yo te agradezco. Sin embargo, no se haga mi voluntad sino la que. Todo aquel, escúcheme, hermano y amigo, todo aquel que quiera ir al reino de los cielos, debe amar a Dios sobre todas las cosas. Si usted no ama a Dios sobre todas las cosas, probablemente no va a llegar al lugar en donde nosotros queremos ir para que se acabe el pecado y la muerte. ¿Quieres ir a ese lugar? Hermanos, hasta el día de hoy, muchos han venido a la iglesia a perder el tiempo. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, los amigos divagaron en este mundo sin rey y sin pastor. Hasta el día de hoy, vamos a tomar las cosas de Dios de manera ligera y liviana, porque a partir de hoy nosotros vamos a hacer un pacto con el Señor para decirle: Señor, dame la fe que me falta para verme contigo y disfrutar por la eternidad. Si alguno, escúchame muy bien, se siente identificado con estas historias de fe, si alguno considera que de alguna manera le falta fe para poder perseverar en este camino, yo le invito a que se ponga en pie. Y aún más, yo voy a hacer una oración final. Si usted me quiere acompañar aquí para que el Espíritu Santo se derrame y Dios pueda transformar nuestras vidas, yo le invito a que venga aquí para que oremos por la fe, para que el Señor nos dé la fe de Abraham, para que el Señor nos dé la fe de los patriarcas y para que el Señor nos ayude a vencer en el día final. Venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, porque yo ¿qué? Os haré ¿qué? Descansar.